¿Cuáles son las características entonces de una fase? Dicho Bueno, lo que tiene que tener una fase, que tienen que tener la misma microestructura, la misma composición y la misma propiedades, casi, como dice, y tienen que estar separadas por una interfaz. Exactamente, para una fase, ¿por qué te lo está definiendo? O sea, todo lo que tú dijiste, perfecto, pero lo último, tiene que haber una interfaz definida, o sea, tiene que haber un horizonte, una línea clara, divisora, entre cuando yo tengo una fase de una forma, una microestructura, y pasa a otra. Si yo no tengo bien definido ese horizonte, entramos a otro tema, otro concepto, que es la metaestabilidad. ¿Qué es la metaestabilidad? La metaestabilidad, eso es cuando, por ejemplo, eh, fundimos, no, cuando enfriamos un material sin dejarlo a que haga, ¿cómo se llama esta vaina? Eh, el flujo de los átomos sin dejar que como que se agrupen, sí, difusión. Se refiere la metaestabilidad a fases que ocurren bajo ciertas condiciones específicas. No siempre que se da o que ocurren esos elementos bajo esas condiciones que se analizan en el diagrama, ocurre esa fase, porque tienen que aparecer ciertas condiciones en específico para que ocurra. Un ejemplo de esto es la martensita. Si nosotros enfriamos y calentamos normalmente, no va a formar martensita. O por ejemplo el diamante. El diamante se hace del mismo grafito. Pero no porque yo caliente grafito y ya se me va a formar diamante. Yo tengo unas condiciones específicas de temperatura elevada, presión elevada en el tiempo para que se me forme diamante. Eso es una metafase, una fase metaestable del carbono que tenemos. Ok, entonces, ¿qué serían los diagramas de fases binarios, los diagramas isomorfos? Bueno, primero que sabemos que un diagrama de fase es un diagrama cualquiera que representa las variables de estado. Entonces un diagrama binario representa lo que es la composición, por ejemplo, cuando tú tienes dos tipos de materiales, un metálico y un cerámico, y a diferentes concentraciones y temperaturas. La representación de un sistema, que normalmente es en equilibrio, lo asumimos, se utilizan para materiales metálicos y cerámicos. Y ahí podemos ver las diferentes fases en función de la composición de dos elementos, sistemas o compuestos que estemos analizando, y en función de las variables que se analizan, puede ser presión o temperatura. ¿Cómo se clasifican los diagramas de fase binaria? Están lo de su solubilidad total en estado sólido, solubilidad parcial, me parece que solubilidad sin solubilidad también. Total insolubilidad en estado Insolubilidad. sólido, parcial solubilidad en estado sólido sería. Totalmente solubles son dos elementos que tanto en su fase sólida como líquida forman una fase homogénea. ¿De acuerdo? Entonces tenemos lo de parcial solubilidad, que también se conocen como eutécticos, porque se forma una reacción eutéctica. Tenemos dos fases de los elementos puros que no se unen entre sí, sino que se quedan distintivamente separadas entre ellas. Cuando aplicamos temperatura, lo que encontramos es la fase primaria del elemento con el líquido de ambos lados. Hablamos de parcial solubilidad, que suele ser donde ocurre una transformación eutéctica. Y entonces luego tenemos, sería parcial solubilidad, donde parcialmente hasta cierta composición los elementos entonces sí empiezan a ceder y forman una fase homogénea, entre ellos sus fases primarias. Y por último vamos a ver aquí un diagrama eutectoide, pero hay otras clasificaciones de diagrama. Lo que vamos a ver aquí en el programa del laboratorio, esa es la clasificación que nos interesa.